Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el primer tema que contiene el capítulo 14 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, el camino al Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: no se turben ustedes, confíen en Dios y también confíen en mí. Y aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús les dijo a los discípulos y con ellos a nosotros es que no importa la cantidad de problemas que tengamos encima. Si confiamos en Dios y confiamos en Jesucristo, esos problemas serán resueltos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: en el reino de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no le hubiese dicho a ustedes que iba a mi Padre a prepararle los lugares donde ustedes van a vivir. Y aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque lo que Jesús nos está diciendo es que todas las personas que en esta tierra cumplen con la voluntad de su Padre tendrán un lugar, tendrán una casa para vivir para siempre en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. No permitan ustedes que las casas que Dios ha construido para cada uno de ustedes se la den a otros. Esto téngalo muy presente, hermanos y hermanas. Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: ustedes saben el camino que conduce al reino de mi Padre. Y dice la palabra de Dios que Tomás le dijo a Jesús: Maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Y aquí hay otra enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque lo que Jesús le dijo a los discípulos es: yo le he enseñado la palabra de mi Padre y ustedes la están aplicando. Pues ya ustedes, ese es el camino que lo va a conducir al reino de Dios. O dicho de otra manera, Jesús le dijo a los discípulos: ya yo le he enseñado el camino porque le he enseñado la palabra de mi Padre. Porque en esta tierra, hermanos y hermanas, la palabra de Dios representa físicamente a Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Todas las personas que conocen la palabra de Dios y la ponen en práctica, saben el camino que conduce al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Continuamos el análisis de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Felipe le dijo a Jesús: Maestro, por lo menos preséntanos al Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía tú me preguntas que le presente al Padre. El que me ve a mí está viendo al Padre, y el que ve al Padre me está viendo a mí. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los discípulos
y les dijo: el Padre que vive en mí es quien realiza todas las obras milagrosas que yo hago. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: le aseguro que el que cree en mí hará también las obras milagrosas que yo hago. Y aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, para que los seres humanos podamos hacer las obras milagrosas que el Hijo de Dios hecho hombre realizó en la tierra. Nosotros debemos recibir el Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que vamos a hacer las obras milagrosas. Es el Espíritu Santo que a través de nosotros llevará a cabo las obras milagrosas que el Padre indique. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y para nosotros recibir el Espíritu Santo, tenemos que estar limpios de pecados. Y para limpiarnos de pecados, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Es por ello, hermanos y hermanas, que lo invito a partir de este momento a aplicar la palabra de Dios para que se limpien de pecados y puedan recibir el Espíritu Santo. Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús le dijo a los discípulos: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por medio del Hijo se manifieste la gloria de mi Padre. Y aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros. Jesucristo es el intercesor entre el hombre y Dios. Todas las cosas que los seres humanos le pedimos al Padre debe hacerse a través del Hijo. Porque dice el Hijo que todas las cosas que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, Él hará. Así es, hermanos y hermanas, que a partir de hoy, todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios, hagámoslas a través del Hijo. Porque es el único que el Padre tiene como intercesor entre los seres humanos y Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en este capítulo. Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas. Solamente aman a Jesucristo los hombres y las mujeres que cumplen con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole y les dijo: y yo voy al Padre y les pediré que le mande otro defensor, que le mande el Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí debo hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Lo que el Señor nos dice en su palabra es que el Espíritu Santo estará defendiéndonos a nosotros hasta el fin del mundo. Esto es, hermanos y hermanas, los cristianos nunca estarán solos en este mundo, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a los discípulos: dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes sí me verán y vivirán porque yo vivo.
Y en esta parte, hermanos y hermanas, Jesús está hablando de la vida espiritual, no de la vida física. Lo que Jesús está diciendo a nosotros es que en este mundo, los hombres y las mujeres que cumplen con la palabra de su Padre, estamos vivos espiritualmente. Porque para Dios, los hombres y las mujeres que rechazan la palabra de Dios están muertos espiritualmente. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Y aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Cuando Jesús habla de aquel día, se está refiriendo al día en que nosotros lleguemos al reino de su Padre. Y allí lo veremos sentado a la derecha de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a los discípulos: el que recibe mis mandamientos y lo pone en práctica, ese demuestra que me ama. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Judas, no el Iscariote, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente de este mundo? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará. Pero los que no me aman no obedecen mi palabra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los discípulos y le dijo: las palabras que ustedes están escuchando no son mías, son del Padre que me ha enviado. Es el Padre que a través de mí habla con ustedes. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los discípulos y le dijo: le estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero cuando venga el Espíritu Santo, el defensor que el Padre le enviará, Él les enseñará todas las cosas del reino de mi Padre. Y además les recordará todas las cosas que yo le he dicho. Y aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas. A partir del momento en que el Hijo de Dios, hecho hombre, se va al cielo, queda con nosotros el Espíritu Santo, que nos defiende y nos enseña la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el Señor le dijo a los discípulos: al irme les doy la paz, les dejo la paz, pero no le doy la paz como la da la gente de este mundo. Y aquí hay una enseñanza grande para todos nosotros, hermanos y hermanas. La paz de Jesucristo es una paz verdadera, es una paz sincera. No como la paz que damos nosotros, los hombres y las mujeres de este mundo, que es una paz falsa, que es una paz que no es verdadera. Es por ello, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios dice que solamente hay una palabra que es verdadera, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de nosotros los hombres siempre carece de verdad. O dicho de otra manera, siempre la palabra de nosotros los hombres es falsa. Creamos pues, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, que es la palabra verdadera que nos va a conducir al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte
finalizamos el análisis del capítulo 14 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.